Hola, en este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad de Parkinson, su sintomatología, más o menos en qué edad empieza, y posteriormente vamos a tener una entrevista con un paciente que nos va a hablar su experiencia de cómo es vivir con esta enfermedad. Acompáñenme nuevamente y bienvenidos a mi canal. Bueno, burdamente vamos a hablar. Ya saben que a mí no me gusta dar muchos tecnicismos y esta es la finalidad de este canal. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que es causado por la falta de una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. En el cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas y estas usan la dopamina para muchas funciones. Una de ellas para controlar, por así decirlo, nuestros movimientos. Al no haber esta cantidad suficiente o al no existir la dopamina, la persona tiende o empieza a tener movimientos involuntarios de su cuerpo. Principalmente, y aquí vamos con la sintomatología, principalmente empieza de un lado del cuerpo y posteriormente se pasa al otro lado del cuerpo y son los dos. ¿Cuáles son las características? Hay uno que le llaman conteo de monedas, están con la mano haciendo así como contando monedas, sus caras se ponen afásicas, no presentan ninguna expresión, son inexpresivas totalmente. Sus movimientos se hacen muy lentos, esto se llama bradicinesia, empiezan a caminar lento, les cuesta trabajo dar ese primer paso. También los movimientos, por ejemplo, el brazo, uno sano lo hace de manera fluida, a ellos se les llama en rueda dentada, empieza a hacer a ejercerse una fuerza contraria y empiezan a hacer este tipo de movimiento como que por pequeños lapsos. Puede y no puede ser hereditario. Se ha registrado que en una familia todos pueden tener esta enfermedad, o también puede darse en ciertos miembros de la familia, o una familia completamente sana que no padece esta enfermedad y de repente ¡pum!, aparece un caso de la enfermedad de Parkinson. Es muy común que se empiece a presentar toda esta sintomatología a partir de los 60 años, ya en adultos mayores, y como tal no existe un análisis para poderlo diagnosticar tempranamente. Esto es más el neurólogo, en este caso lo diagnostica por la pura clínica, haciendo una serie de preguntas por clínica y mediante la exploración física, que es algo fundamental para uno como médico. Se puede igual usar un estudio en el cerebro, o para ver o descartar más o menos alguna otra sintomatología, porque hay enfermedades que son muy parecidas a la enfermedad de Parkinson, y mediante alguna tomografía, alguna resonancia, algún electroencefalograma, son más que nada para descartar estos tipos de enfermedades que se parecen a esta enfermedad. Simplemente aquí lo primordial y lo fundamental es y será siempre la clínica. Llega un paciente que ha notado cambios en él o su familiar, es que de repente veo que va manejando y le tiembla la mano,
o ya está muy rígida la persona, su cara parece no tener, dijéramos, sentimientos, que están completamente inexpresivos. Entonces el familiar o el paciente se empiezan a preocupar y es donde llegan con el médico, con el neurólogo en este caso, y ya mediante la clínica, una serie de preguntas, exploración física y todo esto puede dar con el diagnóstico. Se mandan estos estudios para descarte de los posibles enfermedades parecidas que hay. Dando continuidad a esta segunda parte del video, vamos a hacer una pequeña entrevista lo más cortita posible a este personaje que ya lo han de conocer en videos anteriores. Él es mi papá, nos va a hablar un poquito sobre la enfermedad y a responder unas preguntas, valga la redundancia ahí, que ustedes lanzaron en redes sociales, en el Instagram. Perfecto, con mucho gusto. Mi nombre es Rubén Olivares Murguía y vengo brevemente a contestar algunas de las preguntas que ustedes han hecho sobre esta enfermedad que Dios me ha mandado y que la he recibido con agrado. Muy bien, una de las más comunes, de las preguntas más comunes que me hicieron fue, bueno, fueron dos de hecho. Una, ¿cómo tú te diste cuenta? ¿Y cuál fue el primer signo o síntoma de alarma que dijiste, ah caray, aquí ya algo no está tan bien? Bueno, en primer lugar, yo creo que ya tenía tiempo que estaba padeciendo este problema, pero no lo había detectado. Empecé a sentir que me temblaban las manos cuando iba manejando y a través del tiempo pues iba aumentando este temblor en las manos, y posteriormente pues la situación fue de que mi esposa me empezó a notar que me temblaba mucho la mano y me dijo que no era normal. Yo pensaba que era el azúcar que se me había bajado, porque a veces pues se siente igual como cuando se le baja a uno el azúcar, pero resulta de que no es así. Ya posteriormente pues acudí a un compañero médico para que me viera, y los primeros síntomas que empecé a sentir fueron pues una especie de debilidad. Empecé a encorvarme, empecé a cambiar mi voz, empecé a tener dolor, a arrastrar los pies, y pues ahí es donde ya se detectó la situación de mi Parkinson. Ahora, otra pregunta igual que me hacían era que si te dolía algo, si había alguna especie de dolor, me imagino muscular, ósea, neuromuscular, algún tipo de dolor. Sí, empecé a sentir dolor, sobre todo en las caderas, en la pelvis y en los hombros. Es precisamente una especie de pesantez que me hacía definitivamente agacharme, doblarme y caminar no erguido como siempre lo había estado. Esos son, y cuando pues duro mucho tiempo así parado, sí hay dolor de las articulaciones, principalmente de las articulaciones de la cadera, de los hombros y del cuello. Ahora, otra pregunta que yo creo que todos la han de querer escuchar la respuesta es, y yo supongo que así lo han de haber planteado, ¿cómo te sientes tú al vivir con esta enfermedad? Me imagino de la parte emocional. Bueno, como todo, ¿verdad? Como toda enfermedad, cuando a uno le viene una enfermedad, se siente uno deprimido, se siente uno pues alarmado, empieza uno a sentir una especie de desgano. Hay pues situaciones en cuanto el carácter se le va cambiando a uno, a veces se enoja uno, a veces no, y así sucesivamente va pasando el tiempo, y la realidad que la depresión es la que me agobiaba más en anteriores tiempos. Ahora, como ya he tratado de vivir con la enfermedad, lógicamente que me siento más tranquilo, aceptando efectivamente la enfermedad que Dios me ha mandado
y que pues estoy luchando para que no siga adelante. Creo que esta es una enfermedad que es no totalmente autocontrolable, pero sí se puede controlar. Sí se puede controlar porque pues, la enfermedad del Parkinson es una enfermedad degenerativa que día a día va menguando la situación del paciente. Ahora, bueno, nosotros obviamente sabemos cuánto tiempo llevas viviendo con la enfermedad, pero ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo con esta enfermedad? ¿Cuánto, si has sentido algún tipo de cambio con el tratamiento? ¿Qué te han dado? Sí. ¿Cómo han sido tus consultas con el neuro, con el neurólogo? Sí, definitivamente sí, son 3 años que ya se detectó, pero como les dije al inicio, yo creo que ya antes lo tenía, pero no le había puesto atención. El primer tratamiento que... Pero, o sea, son 3 años, perdón, son 3 años desde que se te diagnosticó, pero tú esto lo tienes arrastrando desde... Pues no sé de cuánto tiempo desde más. más tiempo atrás, ¿verdad? Así es. Bueno, ajá, ¿y en cuanto al tratamiento? En cuanto al tratamiento, me están dando la rotigotrina, que es el Nubrenza. Ahorita estoy con 6 miligramos, son parches que cada 24 horas se me cambian. Y estaba en tratamiento con un doctor de Campeche, pero dada la situación de la pandemia optamos por ver a uno de los neurólogos de aquí de la ciudad. El primero que me vi, pues me recetó un medicamento que se llama Stalevo, pero me produjo muchos problemas y una reacción terrible que duré casi un mes en desintoxicarme. Posteriormente vi al neurólogo que me hizo el favor de revisarme en una entrevista que tuve en el ISET, y él me quitó eso. Bueno, prácticamente yo me quité ese tratamiento y ya me quedé con el puro parche de Nubrenza. Y lógicamente que sí he sentido una mejoría, pero la mejoría no ha sido simple y sencillamente con el solo medicamento, sino que ha sido también el esfuerzo que tengo para yo mantenerme un poco más activo y darle menos importancia a la enfermedad. ¿Y qué les recomendarías a las personas que te están viendo? A lo mejor haya por ahí alguien que mamá, papá, su abuelo, su abuela tenga o esté padeciendo esta enfermedad, o que ellos tengan la sospecha que le están padeciendo. ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo les recomendaría en primer lugar que se dieran un chequeo, que fueran con el neurólogo efectivamente, para que les indicara el procedimiento a seguir. Y posteriormente, ya si se detecta el problema, pues como les dije al principio, no es autocontrolable, o más bien sí es autocontrolable en parte la enfermedad. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues yo en mi caso, yo hago ejercicio en la mañana, bicicleta y caminata, pero aparte de eso, trato de relajarme leyendo libros y escribiendo algunas notas y escribiendo algunos poemas que por ahí se supone que hago. Entonces utilizo la mente prácticamente para que esto no siga evolucionando, y me ha dado resultado hasta ahorita. Claro que cuando vienen emociones fuertes, pues sí, me siento decaído, me siento cansado, pero con el reposo creo que se ha compensado toda esta parte. La mano izquierda me tiembla mucho, sobre todo cuando estoy escribiendo, pero mando yo la orden, ¿qué te pasa? Y solita la mano se me detiene. Por eso les digo que puede ser un poco autocontrolable todo esto. Pero más que nada, el ejercicio y la ocupación es lo que nos va a hacer, y se puede detener, porque sí se puede detener el problema. Me decía el neurólogo al inicio de Campeche que nosotros tenemos la idea de que todas las células del cerebro se mueren, y dice él, sí mueren, pero también hay regeneración de las mismas o nacimiento de las mismas neuronas. Pero todo va a depender de lo que uno tenga, de lo que uno quiera y cómo quiere llevar uno la enfermedad.
porque sí se deprime uno, pero si se deja uno con esa depresión, el padecimiento va siguiendo su curso hasta llegar a los que ya no quisiéramos nosotros, la muerte. Bueno, pues entonces damos por finalizada esta pequeñísima entrevista. Espero les haya gustado. Que se suscriban al canal, ¿no? Sí. Bueno. Que suscriban al canal, a ver qué otra idea sacamos por ahí para que salga el hombre ahí a las entrevistas. Por ahí luego vamos a hablar ahí con mi mamá que está atrás de cámaras. Sí. Y bueno, nada, simplemente, papi, agradecerte este espacio por querer compartir conmigo y la gente que nos vea de quién sabe dónde, tu experiencia con vivir con la enfermedad de Parkinson. Lo bueno es de que lo tomas con mucha optimismo. Con mucho optimismo, con mucho le pones buena cara, pues. Sí, siempre, pues es que no queda otra. Siempre andamos en el vacile. Lamentablemente, como seres humanos, pues nos deprimimos cuando algo no quisiera que pasara, pero son cosas de la misma vida y que pues la naturaleza así es. Y me tocó a mí, como le tocó a una hermana mía, que está peor que yo, porque pues ella lamentablemente no tiene el cuidado que yo tengo. Y pues me ha dado mucho gusto comunicarme con todos ustedes y las veces que sea necesario que yo pueda dar alguna opinión sobre lo que ustedes quieran, con todo gusto y con todo amor. No puedo negarle a este hombre lo que me pide, porque es mi colega, además, y mi futuro médico, porque él me va a seguir tratando todo. Bueno, entonces no queda más que despedirnos. Nada, papi, muchas gracias. No, y de qué. Hasta luego.